No hay ningún ser humano, ni siquiera entre nosotros, estoy seguro, que no quiera saber o conocer más acerca de la vida, ¿no? en general. Empezando, por ejemplo, en poder entender algo de los orígenes de la vida o de cómo funciona la vida en nuestro cuerpo, por ejemplo, o en el resto de seres vivos, incluso llegando a terminar a que muchas veces queremos saber también acerca del significado de la vida, ¿no? Si algo entendemos o hemos llegado a entender los seres humanos es que habitamos un mundo que está lleno de vida, que nosotros también estamos vivos y que procuramos llevar esta vida que tenemos pues también como podamos, ¿no? Lo intentamos. A su vez, como digo, sabemos que aunque estamos vivos, la vida no se limita solamente a la mera existencia o supervivencia, ¿no? No solo se limita pues a la comida o a la reproducción y poco más, como hacen los animales, sino que tenemos una serie de cualidades o de detalles específicos como seres humanos que nos llevan un poco más allá, a entender la vida de una manera diferente a, pues eso, estamos aquí y ya está. Y eso lo que nos hace plantearnos es la pregunta de cómo vivimos, ¿no? ¿Cómo queremos vivir? ¿O cómo debemos y hemos de vivir? Esa pregunta es propiamente humana, ningún animal se lo plantea, ¿verdad? Esta sea quizá una pregunta difícil, sinceramente, y creo que todos nos hacemos estas preguntas a lo largo de nuestra vida e intentamos darle una respuesta, ¿no? La filosofía intenta dar una respuesta a esta pregunta, la teología, la ciencia, en todos sus aspectos también, pero generalmente suele ser un aspecto más filosófico o teológico. ¿Quién te puede decir cómo vivir o qué significado tiene la vida, ¿no? La pregunta que hoy yo quería haceros, y que me hago a mí mismo, por supuesto, es ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo querrías vivir? ¿O cómo debes o has de vivir? Esas son mis preguntas hoy para todos nosotros, ¿no? Son varias, si os fijáis. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo querrías vivir? ¿Y cómo debes o has de vivir? Son diferentes. Porque una cosa es cómo estoy viviendo, cómo me gustaría y cómo debería, ¿no? Puede que coincida, puede que no. Pero esas preguntas es las que hoy me gustaría que nos hagamos, ¿no? Y confío, como no, en que el Señor nos dé una respuesta por medio de su palabra a estas preguntas, ¿no? Y no según las definiciones que nosotros podamos tener, porque claro, cada uno de nosotros podemos darle una respuesta a nuestra propia conveniencia, ¿no? Según nuestros propios deseos personales y egoístas, diremos, pues la vida que yo quiero es esta o cómo voy a vivir es esto, ¿no? Pero claro, tenemos una palabra en mayúsculas que puede darnos una respuesta, pienso yo, a estas preguntas. Y es lo que vamos a leer en esta mañana, es lo que vamos a leer en este capítulo y vamos a intentar explicar, ¿verdad? Entonces, vamos para allá, al capítulo 8. Y fijaos, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vamos a parar hoy justamente aquí. No nos vamos a meter más adentro porque ya hay tela para cortar en este cachito. La primera cosa que me gustaría compartir con vosotros está fácil. Es esto que pongo en pantalla. Ni puedo, ni quiero. Y aquí es donde viene el golpe de Romanos 8, porque luego ya todo lo demás es maravilloso y asombroso, ¿verdad? Pero mira, últimamente estaba pensando que se ha puesto muy de moda, sobre todo, especialmente lo veo en internet, muchísimo, ¿no? Que es un tipo de discurso que si lo resumimos de alguna manera sería así, ¿no? La frase o la síntesis. El pensamiento sería el siguiente: trabaja duro, dedica mucho tiempo al trabajo y mucha disciplina a perseguir tus objetivos para que puedas alcanzar todo aquello que sueñas y que es inimaginable en este momento para ti. Esa es la teoría, vamos a decir, ¿no? Y no seré yo quien venga a desmontar la idea de que hay que esforzarse en la vida, hombre, evidentemente. O sea, eso es humano, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta que hay que esforzarse y que hay que ir a trabajar y que hay que hacer cosas. Pero una cosa es esforzarse y trabajar, y otra cosa es la filosofía que hay detrás de todo esto que he hecho en esta afirmación. Mira, si de verdad todo funcionase así, si de verdad yo le dedico mucho trabajo y mucho esfuerzo a las cosas y entonces voy a conseguir cosas inimaginables, entonces todos somos jefes ya. Aquí todos seríamos jefes, todos seríamos directores, todos seríamos la crème de la crème, ¿no? Porque sería, vamos, esto una maravilla. No habría ni albañiles, no habría ni basureros, ¿para qué? Si todos somos máquinas, ¿verdad? Tenemos cochazos y casas espectaculares. Claro, te dirán, no es así, porque la mayoría están cegados, viven en un sueño, no se dan cuenta de la realidad. Claro, ellos sí, ellos son los iluminados que se han dado cuenta y ahora vienen a predicarnos la buena noticia de la prosperidad si trabajas mucho, o sea que es una religión por obras al fin y al cabo, ¿verdad? Y los demás somos los pobrecitos, los que no nos hemos enterado de cómo va el rollo y por eso trabajamos pues de lo que podemos. Y ellos están en la cúspide y lo consiguen todo porque son, como digo, vamos, no inmortales, pero prácticamente, ¿no? ¿Esto qué genera al final? Lo que yo he visto en muchas de estas personas es cierta altivez, cierta soberbia, ¿no? Que algunos la esconden más, otros menos. ¿Por qué? Porque al final, mira, ¿ves todo lo que tengo? Es porque trabajo. Entonces ven al otro, tú no trabajas. Ya está, se acabó. Así se resuelve todo, ¿verdad? Así se resuelve. Todo es tan fácil como eso. Ojalá fuese tan fácil, pero en las escrituras vemos a lo largo de todas ellas que las cosas no son así. Ni en eso, ni en otras cosas. O sea, no existe blanco y negro en la escritura. Bueno, lo único que existe blanco y negro es Dios, que es bueno y bondadoso y lo que ha hecho en Jesús, ¿no? Pero lo que pasa en este mundo generalmente suele ser bastante gris todo, ¿no? Está bastante mezclado. Y esto que acabo de comentar acerca de este tipo de filosofía, yo lo veo también de alguna manera dentro de la Iglesia. Pero no me estoy refiriendo ahora al tema este de la prosperidad, que ya todos conocemos el mal que hace una teología centrada en la prosperidad, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a otra perspectiva, concretamente en que muchas veces en la Iglesia, espero que no sea aquí, pero no estamos exentos, así que aquí tenemos que estar todos vigilantes, ¿no? Pero a veces en nuestros mensajes, en nuestras enseñanzas y en nuestras predicaciones, parece que lo que nos preocupa más es decirle a la gente cómo debe vivir si de verdad quieren tener una vida recta y justa e íntegra y conseguir todas las cosas que se supone que un cristiano de verdad tiene que hacer. Lo cual, por supuesto, vuelve a crear una altivez y una soberbia en el que piensa que está viviendo bien. ¿Por qué tú estás así? Porque no vives como un cristiano de verdad tiene que vivir. Ahora vengo yo, que soy el iluminado, a decirte cómo tiene que vivir un cristiano de verdad, ¿no? A veces eso también nos pasa. Pero para mí, sinceramente, yo creo que esto tiene un problema. Y es que cargamos a las personas con una carga que ellos no llevan y que nosotros tampoco podemos llevar. O como le decía el Señor Jesús a los fariseos, ponéis cargas a la gente que vosotros ni con un dedo queréis mover. De alguna manera esto a veces nos pasa, ¿no? Y empezamos a cargar con normas y con disciplinas y con cosas que nos ahogan, no nos dejan disfrutar verdaderamente de lo que se supone que somos ahora, hijos
de Dios, libres, si de verdad hemos creído en Jesús. Para mí esto tiene un error de fondo que yo creo que los seres humanos por algún motivo o no nos damos cuenta, o es que el pecado es tan engañoso que realmente pues, nos engaña también a nosotros. Y es que creo que este tipo de filosofía desconoce lo que tenemos dentro de nosotros mismos, el mal que mora en mí, decía Pablo en el capítulo 7. Y yo creo que desconocemos muchísimo el poder que tiene ese mal dentro de nosotros. Unas cuantas veces Pablo en este texto enseña cómo es un ser humano en su naturaleza carnal. Es decir, cuando él dice la expresión en la carne, él se está refiriendo a nuestra naturaleza normal, es decir, lo que somos como seres humanos, es lo que viene a referirse, ¿no? Y esa inclinación que tenemos, esa naturaleza que tenemos es hacia el mal, hacia el pecado, porque dirá en Romanos 7, hallo que el mal habita en mí, mora en mí. Él confiesa que somos débiles, que pensamos en las cosas de la carne, es decir, que estamos pensando siempre en cómo entregarnos, en cómo darnos a aquello que solo nos gusta a nosotros, que es para nuestro propio placer personal en la vida, y que no solo pensamos en estas cosas, sino que nos ocupamos en ellas, o sea, que le damos nuestra fuerza, le damos nuestro vigor y nuestra vida entera al pecado, ¿no? Pero a donde quiero llegar es al punto de lo que Pablo dice en el versículo 7, ¿no? Ahí va a usar dos verbos que creo que son la clave para que nos podamos conocer como personas. En los verbos que utiliza, de hecho, es que dice que el que... Espera, que lo leemos por aquí juntos. Dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan, este es el primer verbo, a la ley de Dios, y el siguiente es ni tampoco pueden. No se sujetan ni pueden. Para mí esa es, yo creo, la clave de lo que Pablo nos está explicando aquí, ¿no? Porque como digo, en nuestro estado natural, básicamente lo que está diciendo Pablo es: ni queremos seguir una vida que no sea la de la carne, pero es que tampoco podemos. O sea, que ni está en nuestra voluntad, ni está en nuestra capacidad. Es decir, que de alguna manera estamos encerrados en la misma situación. Ni puedo ir a una vida como la que Dios quiere, pero es que tampoco me interesa. O sea, tampoco es una cosa que yo esté buscando ni quiera, ¿no? Sino yo quiero vivir a mi conveniencia y a mi propio deseo. Es por eso que cuando pretendemos que la gente o nosotros mismos cambiemos a base de normas, a base de reglas, a base de golpes, a base de disciplina, al final lo único que cambia es la apariencia, pero por dentro sigue siendo el mismo monstruo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, lo que queremos realmente es que no haya ni más Dios, ni más jefe, ni señor, ni dueño que nosotros mismos. Esa es la pura realidad. Entonces, agradar, pues sí, a nosotros mismos, por supuesto, pensar en lo que a nosotros nos convenga, ocuparnos en lo que sea para nuestro propio placer y nuestro propio deleite. Y de ahí surge la respuesta que hoy en día vemos que nuestro mundo ofrece a la pregunta de cómo hemos de vivir, ¿no? O cómo estás viviendo. La respuesta que nuestro mundo da es: pues vive como te dé la gana, es decir, haz lo que quieras, mira por ti, ámate, sobre todo a ti mismo, muchísimo. Y bueno, hay moralidad también en estas personas, no vamos a pintarlos como monstruos. También quieren hacer bien a las personas y procurar no hacer daño, pero siempre prima vivir para uno mismo y que uno mismo haga lo que quiere, ¿no? Porque al final, ¿quién se va a amar mejor que uno mismo? Te dirán. ¿O quién va a mirar por ti realmente si no solo tú? ¿Quién te va a hacer mejor bien? ¿Con quién mejor vas a estar acompañado que contigo mismo, ¿no? En fin, yo para mí, sinceramente, creo que esta es una respuesta que es la reacción a darnos cuenta de que después de que hemos dejado de confiar en Dios, pusimos nuestra confianza en las personas y nos hemos dado cuenta que las personas como Dios tampoco valen. Entonces, como nos han decepcionado tanto, hemos dicho, pues ahora vamos a confiar en nosotros mismos. Pronto nos daremos cuenta de que somos más decepcionantes todavía que los demás. Esto, lo que acabo de explicar, ¿verdad?, sería lo que Pablo expresa como una vida en la carne. Una vida que lo que sigue son los deseos y lo que quiere según su propia naturaleza y sus propias intenciones y sus deseos personales, egoístas o como lo quieras llamar. Una vida que solo mira pues por sí mismo, vamos a decir, ¿no? Esto sería el ni puedo ni quiero, ¿no? El de la vida en la carne. Pero en este texto también se nos habla
de la vida del Espíritu, ¿no? Dios nos habla aquí por su palabra esta mañana que hay otra forma de vivir. Nosotros estamos viviendo en la carne, pero Dios nos dice, hay otra manera que solo yo puedo proveer para vivir. Esa es la vida del Espíritu. Y consiste precisamente en todo lo contrario, es decir, lo opuesto a una vida según nuestra naturaleza de pecado, según la carne. Porque la vida en el Espíritu, ¿en qué cosas piensa y se ocupa? Se ocupa principalmente, dice aquí, en las cosas que son vida y paz. Mientras que la vida de la carne, o en la carne, se ocupa de la enemistad contra Dios, ¿verdad? Por tanto, la vida en el Espíritu consiste en estar amistados con Dios, en vivir en sintonía con aquellas cosas que a Él le agradan y que a Él le resultan buenas en primer lugar, ¿no? Además, el Espíritu Santo tiene el poder para hacer que las obras y los deseos de pecado que hay en nosotros se destruyan, ¿verdad? ¿Cuáles son estas obras de la carne, por cierto? Porque Pablo aquí en Romanos 8 no lo explica. O sea, él está dando cosas por hecho que su comunidad está entendiendo, ¿no? Pero si nosotros nos pilla aquí de repente, de sopetón, no sabemos exactamente a qué se está refiriendo. Lo único que nos dice es que son cosas que son enemistad contra Dios, ¿verdad? Bueno, aquí como digo no lo explica, pero si vamos a algunos otros textos, pues nos vamos a dar cuenta de que Pablo sí lo explica. Por ejemplo, vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, porque justamente en el capítulo 5 Pablo está usando el mismo argumento que está utilizando aquí en Romanos 8. Y fijaos, desde el versículo 16, él va a seguir la misma argumentación que aquí, pero nos va a dar el detalle de las obras de la carne. Y fijaos, dice así, en el capítulo 5 de Gálatas, del 16 al 21, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está diciendo exactamente lo mismo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí viene la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es una lista que Pablo hace aquí, que por supuesto no es que sea cerrada, pero nos está dando un abanico amplio de cosas que son vivir en la carne. Pero mira, si vamos a otro texto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, fijaos que los versículos 9 y 10 nos va a dar también algunos detalles de lo que son obras de la carne, diciéndolo de otra manera, ¿no? Él dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, le dice a la iglesia, mas ya habéis sido lavados y habéis sido restituidos y regenerados, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos de lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender que es andar en la carne. Pero en nuestro texto también encontramos como un alivio para nosotros, porque claro, tú te encuentras con esto, tú te encuentras con que Pablo te está diciendo: oye, no satisfagáis los deseos de la carne, no viváis en la carne, pero te das cuenta de que pues todavía la carne está por ahí, ¿no? El capítulo 7, precisamente, nos ha estado enseñando, dice Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero luego se da cuenta de que hay una lucha en sí mismo, gracias al Espíritu de Dios, que le está llevando, precisamente a lo que dice en Gálatas, a que no hagamos lo que queremos. Por eso se opone el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, pero hay esa lucha, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a leer esto, decimos: madre mía, la que nos espera, ¿no? O Romanos 8, madre mía, está tan bonito este texto, ¿por qué no lo veo yo esto en mi vida en tanta plenitud? Pero él da un cierto alivio, ¿no? Porque dice que nosotros no somos de los que andan en la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Aunque nos damos cuenta de que todavía la carne está haciendo mella en nosotros y todavía sigue molestándonos demasiado.
Sin embargo, el apóstol Pablo, como quiere tranquilizar un poco las conciencias de los que ya son creyentes, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vale, Pablo, pero ¿cuáles son esos que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces te quedas un poco más o menos así como igual, pero después de haber leído todo lo que hemos leído nos damos cuenta un poco de a lo que se está refiriendo Pablo, ¿verdad? Entonces, no se trata ya entonces de que nos tengan que dar una lista de normas y que procuremos seguirlas como a rajatabla, de manera estricta, ¿no? Sino que el mismo Espíritu de Dios nos guía por medio de su palabra y también además efectúa y opera en nosotros con su poder una transformación y una vida que nos lleva a pensar y a ocuparnos en las cosas que son de Dios y que son del Espíritu. Por tanto, aquí no hay una especie de el secreto de 20 pasos que tienes que hacer para vivir una vida cristiana correcta. No se está diciendo eso. De hecho, está diciendo una cosa mejor que la lista de 20 cosas que tienes que hacer para ser un buen cristiano. La cosa mejor es que el Espíritu de Dios está en ti si eres hijo de Dios. Y Él te guía conforme a la voluntad de Dios para no vivir más ya conforme a la carne. Por tanto, ¿de qué se trata esto de vivir en el Espíritu? En una palabra, y esto ya lo vimos en el capítulo 6, se trata de que mueras. No literalmente, pero de que mueras. Que mueras a ti mismo, a tus propios deseos desordenados, y te entregues a los deseos y a la voluntad de Dios que son ordenados, ¿no? Y eso se vuelve al final deseable y placentero para uno. ¿Por qué? Porque está el Espíritu en él. Si no, no va a ser ni deseable ni placentero. Eso está bastante claro, ¿verdad? No solo eso, sino que el Espíritu mismo, dice, nos da vida en el interior, pero también nos da una promesa de que externamente nos va a vivificar. Porque Pablo aquí dice una cosa que suena un poco como dualista, como en plan, parece que el cuerpo a Pablo no le importa, porque dice, el cuerpo está muerto a causa de la carne y del pecado, pero el Espíritu vive, ¿verdad? Pablo no está diciendo que el cuerpo sea malo. Lo que pasa es que el cuerpo todavía está como dominado por esa carne. ¿Pero qué dice? Si el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese mismo vivificará también vuestros cuerpos mortales. De tal manera que ahora mismo el Espíritu está en nosotros, ya ha comenzado esa nueva vida, pero todavía estamos esperando a que todo nuestro ser esté vivo plenamente y fuera del pecado. Lo cual Pablo va después a hablar en los siguientes versículos, que lo veremos los próximos domingos. Por tanto, esto, directamente, lo que está diciendo Pablo aquí, es el Evangelio, o sea, son las buenas noticias de Jesús. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay esa vida. Nuestra vida es una vida que nos lleva a la muerte, dice, y al pecado. Pero Dios, viendo que tenemos esa vida, que en realidad es muerte, no nos condena, no nos lleva a esa muerte merecida, sino que nos da una vida, la vida de su propio Hijo Jesús, y nos da su Espíritu, para que podamos estar unidos con Jesús y ser semejantes a Él. Eso es también, ciertamente, el Evangelio. Pero si esta es la vida del Espíritu, tenemos que darnos cuenta, para terminar, lo pongo ahí lo último, que todo esto, aunque suena tan maravilloso, ¿verdad? Las cosas cuando suenan tan bien son difíciles de creer, ¿verdad? En el mundo en que vivimos. Entonces te pones a mirar esto y dices, esto suena demasiado bien, ¿será verdad? Sí, es verdad, porque es la palabra de Dios, pero a nosotros nos parece que es un poco lejano, porque no vemos todavía nuestra vida tan perfecta y maravillosa, ¿verdad? Pero esto, lo que Pablo acaba de decir aquí, esto de que el Espíritu nos da vida y nos guía a una vida plena y todo eso, esto no es para todo el mundo. Es para los que el Espíritu da testimonio de que son hijos de Dios. O sea, que está excluyendo realmente, está diciendo, esto es solo para quienes son los hijos de Dios. Y el Espíritu da testimonio a esos de que son hijos de Dios. Entonces, quienes pueden gozar esa vida nueva, la vida espiritual, y lo pongo en mayúsculas, lo de espiritual, porque es la vida del Espíritu de Dios, solamente son aquellos que pueden llamar a Dios Padre. Lo pueden llamar Abba, como dice aquí Pablo. Pero no es los que pueden repetir con su boca Padre, porque cualquiera puede decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sino no quienes están imitando la palabra Padre con su boca, sino quienes de verdad, porque el Espíritu de Dios está en él, lo llaman Padre, y son verdaderamente sus hijos. Pero de alguna manera, una de las cosas que el Espíritu testifica a uno es esto, es que nos hace llamar a Dios Padre, Abba, Padre. Eso hace que sepamos que somos hijos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Pablo está usando la palabra que Jesús utilizaba para enseñar a sus discípulos cómo llamar a Dios.
Eso era lo sorprendente de Jesús, que Jesús empezó a enseñar a sus discípulos que Dios era Padre, era Abba. Y curiosamente aquí Pablo está usando esa palabra. Es decir, lo que nos está diciendo de una manera más profunda es: el Espíritu que habéis recibido es el del Hijo de Dios, es el de Jesús. Y si Jesús es el Hijo de Dios, entonces vosotros también sois hijos. Vosotros sois herederos de la promesa y coherederos con Cristo. Tenéis el mismo Espíritu que Jesús. Por eso podéis llamarle Abba, Padre. Ahora bien, esa realidad de recibir el Espíritu, de ser hecho hijo de Dios, sabemos que se lo debemos solamente a la gracia de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan en su Evangelio nos dirá que a los que creen en su nombre, a los que le reciben, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice, esto no es de voluntad humana, no es por una cuestión de sangre, no es de descendencia, sino que son de Dios. O sea, que Él tiene la soberanía y la voluntad en ese caso. Luego Pablo, en la carta a los Efesios, nos dirá una cosa, a mí me gusta bastante, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos aceptos en Cristo Jesús y para hacernos también santos, sin mancha delante de Él, ¿verdad? Incluso dirá que la salvación es por gracia, por fe, y dice, esto no es lo de vosotros, es de Dios. Que incluso la fe es un don de Dios, por tanto lo que debemos hacer es ir a Dios y rogarle que nos dé la verdadera fe en Jesús para que nosotros también podamos recibir el Espíritu de Dios si no lo hemos recibido y ser hechos hijos de Dios. Es por eso que no podemos terminar hoy si no damos una mirada amplia o no apuntamos hacia aquel en quien si ponemos la fe recibiremos el Espíritu de Dios. Aquel que de verdad puede hacer que en nosotros haya una nueva manera de vivir que no sea a base de normas y disciplinas, sino que Él traiga esa vida a nuestro corazón. Porque en este texto nos ha dicho Pablo que Jesús tomó nuestra carne, se hizo hombre, y usa una palabra interesante aquí, dice, en semejanza de carne de pecado. Evidentemente, no porque no tuviera un cuerpo de carne de verdad, sino porque hay una cosa que le diferenciaba de su cuerpo y el nuestro, o de su vida y la nuestra, y es que no tenía pecado, pero era en semejanza. Pero, ¿qué hizo? Dice, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la de Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, lo que nos está diciendo realmente es, fue condenado el pecado en Él, en esa cruz, sobre su cuerpo. Él llevó los pecados sobre su cuerpo en la cruz, como dice Pedro, y ahí es donde el pecado fue destruido realmente. Ahora, hay más buenas noticias, y se extienden más allá de la agonía de la cruz, y es que habla también de la resurrección de Jesús después. Y como Él vive, Él puede enviar su Espíritu a quienes creen en Él. Y el Espíritu es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar con Él, de que vamos a ser transformados a su semejanza, de que lo vamos a ver tal y como Él es. Por tanto, si hay una manera de vivir, como venimos hablando, no es, lo vuelvo a repetir, una serie de normas y disciplinas que nosotros nos impongamos o que la Iglesia nos imponga. La manera de vivir realmente es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces hay una vida completamente distinta. Y es una vida que realmente el Espíritu nos guía y nosotros tenemos que andar conforme a esa guía. Pero es Él quien nos está guiando, es Él quien nos está diciendo por dónde debemos ir. Por supuesto también a través de su palabra, que Él mismo ha inspirado y nos está mostrando cómo debemos vivir. Es por eso que solo Él nos puede dar una vida espiritual en mayúsculas. Porque os habréis dado cuenta de que mucha gente dice, sí, yo soy espiritual. Pero espiritual ¿cómo? ¿En minúscula o en mayúscula? Porque en mayúscula es la verdadera vida espiritual, porque es la del Espíritu de Cristo. Pero las vidas espirituales son de tu espíritu. Y eso, pues muy bien. Tu espíritu está también mal, quiero decir, no solo tu cuerpo. También el espíritu nuestro necesita ser redimido por el Espíritu del Señor. Además, el Espíritu da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu, dice. Por último, entonces, tenemos que considerar que solamente Jesús puede hacer posible esta vida en nosotros, si creemos en Él, si recibimos su Espíritu. Pero además, Él nos puede llevar a la gloria que Él nos ha prometido.
Ahora, hay un espacio de tiempo entre nuestra vida ahora y la gloria, ¿verdad? Y dice una cosa aquí Pablo que no gusta mucho, pero él dice que llegaremos a esa gloria, que seremos como él, si padecemos juntamente con él. Eso es lo que está diciendo, o básicamente no nos quiere engañar y nos dice, como cristianos padeceréis y sufriréis junto con Cristo. Y esto no es en plan padecer, no sé, pues cosas que te pueden pasar en la vida sin ninguna relación con tu fe. No, se está refiriendo a cosas que tienen que ver con el pecado, por ejemplo. No que peques y que te vaya mal, sino que sufres en tu carne, en tu vida, acerca del pecado, y tienes que luchar contra el pecado, y tienes que morir a tu pecado. Todas esas cosas es padecer juntamente con Cristo, realmente, entre muchas otras, ¿verdad? Un sufrimiento que lo que procura, o lo que intenta hacer, es ir removiendo cada vez más todo ese pecado que está en nosotros y que ciertamente no va a entrar a ningún sitio, porque en la gloria pues, no va a entrar ninguna mancha, ¿verdad? Solamente Jesús puede hacer eso a través de la vida que nos da en el Espíritu, y será entonces cuando alcancemos la gloria, una gloria que no puedo explicar con palabras yo, no pudo explicarlo ni siquiera Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, pero lo que sí sé, o lo que tengo seguro, es que allí veremos la cosa más bella que hay, lo que hace que el cielo sea hermoso. ¿Qué diríais? ¿Las calles de oro? No, lo más bello que hay en el cielo será Jesús. Eso será lo más hermoso, lo que hace que el cielo sea el cielo. Y por fin podremos verle si hemos recibido esa vida que tenemos en él. Por tanto, si hoy seguimos preguntándonos cómo estamos viviendo, si seguimos haciéndonos la pregunta de cómo querría yo vivir, si seguimos preguntándonos cómo debo o he de vivir, al menos tenemos que recordar lo que hoy Dios nos ha dicho en su palabra. No hay otra vida que podamos querer o que debamos vivir que la vida espiritual en mayúsculas, la del Espíritu de Cristo. Por tanto, no tengo por qué dudar aquí de nadie, pero si alguno de vosotros cree que no tiene el Espíritu de Dios, que no es todavía hijo de Dios, entonces que ruegue a Dios que le dé el Espíritu, que le haga su hijo. Porque ¿qué dice Jesús? Jesús enseñó en Lucas cómo vuestro Padre, siendo bueno, no le dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Es la única vida realmente posible que ciertamente nos va a llevar a un buen final. Y eso solo es posible si ponemos nuestra fe en Jesús. Por lo tanto, vamos a hacer una oración y cantamos. ¿Sí?